Entonces, bien, buenas tardes nuevamente con todos. Espero que se encuentren bien. Estamos casi todos. Ah, no, en esta sección somos 45, entonces todavía falta. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Bien, vamos prendiendo las cámaras, vamos a tomar la asistencia, ¿ya? Habíamos dicho que debíamos ingresar con cámara, así que vamos viendo ahora. A ver. Cámaras prendidas, jóvenes, para poder comenzar. Lista, Robinson. A ver, si no te veo, no me acordaba de ti. ¿Qué tal, Will? Buenas tardes. Ademir. Sí, por eso, en el verano me acordé. Así de nombre no me acuerdo, de cara sí. ¿Qué tal, Yamiel? Buenas tardes. Hola, Benjamín. A ver, voy poniendo asistencia a los que tienen la cámara prendida primero. Vamos a ver aquí, después lo pasamos. Fernández. Ah, no, Quesada. Que yo Fernández. Quesada. Macedo. Reyes. Torres. Azabache. Ah, Diego, ¿ves? También. Si no veo tu cara, no me acuerdo. Buenas tardes. Erika. Sánchez. Einstein. Einstein Rodríguez. Fabián. Ah, Fabián también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cruz. Aquino. Hola Isabel, ¿cómo estás? Prado. ¿Qué tal? Hola Benjamín. Jennifer también, Jennifer. Buenas tardes. Javier Flores. Me abandonaste el ciclo anterior. Gutiérrez. Chunga. Velázquez. Ahí está. ¿Qué tal, Pedro? José Miguel Salas. Pedro. Ahí están todos también. Nayeli, sí te veo. Ya te puse. Vanessa también. ¿Qué tal, Pedro? Ahora sí me acordé. Nos vemos desde el año pasado, creo. Sí, profesora, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya, listo. Ok,
Ya tengo casi toda. A ver, espérense un ratito. Vamos a solamente conferir aquí. No se muevan, todavía no la apagué. Mientras vamos ingresando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a el segundo. Ya está. Sí, sí se te ve, Will, no te preocupes. Serrano también. Hola, Lenin, ¿qué tal? ¿Qué hacemos por aquí? Y ya está. Muy bien. Listo. Ya pueden apagar sus cámaras si lo desean. Ya tenemos la asistencia. Hay quien llega después que se manifieste. ¿Ok? De repente Profesora, al final una tomamos consulta. ¿Me Dime, puso Elder. asistencia a mí? No, Jordan. ¿Me puso asistencia a mí? Recién Jordan. prendo cámara. A ver, déjame ver si estabas aquí. No. Ya te voy a colocar aquí. Ya, gracias. Ok. Profesora, consulta, ¿puedo llegar a ver mi asistencia? ¿Quién? ¿Rodrigo? Sí, Rodrigo. Sí, Rodrigo sí. Profesora, buenas tardes. Disculpe, ¿podría decir quiénes no, a quiénes no le tomó asistencia, por favor? ¿A quién no le tomé? Sí. A ver. Ah, Daniela, Edward, Gabriel Palma, Yamiel. Profesora, disculpe, ya prendí mi ¿Sí? cámara. Pineda Ya. Villanueva. Sí, presente también, profesora. Ok. Está bien. Ya. Presente, Y Miss. esos nomás Profesora. eran. Ah, no, José Alonso. No, José Alonso sí. Presente, José profesora López. Alejandro. Profesora, José tengo Alejandro está. problemas con la cámara de mi Profesora, laptop. Ni buenas bien tardes. termine la clase iré a comprar una cámara. Soy Edward. Ya, ok, Edward. A ver, espérate. Edward Paquillaure, ¿no? Sí. Ya. Recuerden todo lo que hablamos sobre las condiciones mínimas para tener el aula virtual. ¿Ok? Miss, Perdón, para tenerla. sí me consideró, ¿verdad? Sí, Yamiel, ahorita sí. Ok. Pasos, porque no te había puesto. López, tampoco estaba, recién entró. Colque. Profesora Colque presente. Ya. Listo. Muy bien. Profesora, Ya. bueno, me considero, Antes ¿no? del. Perdón. ¿Quién me dijo? ¿Con quién me considero? José Cobón. Sí, te consideré. No te preocupes, José. Aquí estás. Disculpe, profesora, López Ya. consideró, ¿verdad? Sí, a ti sí te vi. Daniel Ok, López. muchas gracias. Elder Campos también. Gracias, profesora. Este no me saltaba. Ya. Después hacemos una revisada nuevamente antes del controlcito, ¿ya? Ya ustedes habrán visto en el aula virtual hay una carpeta que se llama controles y actividades y ahí va a estar la actividad que vamos a tener hoy día al final, ¿ya? Así que vamos a continuar con lo que estábamos viendo, un poco para ponernos al día y repasar lo que habíamos estado conversando la sesión anterior, ayer, ¿no? Ayer, que era un poco referente a el enfoque que le vamos a dar a la ingeniería de cimentaciones en este curso, cuáles son los detalles, cuáles son las aplicaciones prácticas, cuáles son algunos de los temas
que vamos a aplicar de lo que hemos visto en el curso anterior. Vamos a hablar de cimentaciones superficiales profundas, de problemas. Vimos el caso de la Torre de Pisa, el caso de la Ciudad de México, ¿no? Hablamos sobre la ecuación, que de cierta manera se estaba referenciado con los esfuerzos efectivos, ¿no? Hicimos digamos, un resumen bastante general, ¿no? Digamos, de lo que hemos visto en el curso anterior y de algunos términos que vamos a utilizar también, ¿no? Y hablamos un poco también de los problemas en cimentaciones en puentes. Entonces, ya más o menos tienen una idea de qué es lo que vamos a tocar en el curso, ¿sí? Además de que ya seguramente han tenido tiempo para leer el sílabus detenidamente. Lo que nosotros vamos a entrar a revisar en este momento está referido justamente a la resistencia al corte, ¿no? Y dentro de la resistencia al corte, obviamente, hay otros temas que ingresan también, ¿no? Por ejemplo, los esfuerzos al interior del suelo, los estados de esfuerzo. Y dentro también del comportamiento del suelo, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de suelo es, las condiciones del agua en el suelo y el movimiento del agua en el suelo medida a través de la permeabilidad. Entonces son tres, digamos, conceptos generales bastante amplios que vamos a ir desglosando. Nosotros ya hemos trabajado esto, ¿no? En el curso de mecánica de suelos. Nos vamos a centrar más en la parte de resistencia al corte, ¿ok? Cuando nosotros hablamos, ¿no? De los diferentes tipos de comportamiento de los materiales de manera general, nosotros tenemos que identificar el material con el que vamos a trabajar. Y en nuestro curso, nuestro material es el suelo. La primera diferencia que nosotros tenemos que hacer en relación a otros tipos de material es lo siguiente. Cuando ustedes ven en el curso de tecnología del concreto, tal vez, y ensayan probetas de concreto a compresión, ¿no? Estas probetas de concreto desarrollan una gráfica más o menos como estas, ¿no? Dependiendo, obviamente, del F'C, pero de manera general se genera una gráfica como esta, ¿sí? Donde tenemos la deformación unitaria y el esfuerzo de compresión, ¿no? Entonces vamos aumentando y llega un punto, ¿no? En que la probeta falla, ¿cierto? Esa probeta desarrolla esa gráfica esfuerzo-deformación y ¿no? Falla al final, ¿no? Cuando ya no puede resistir más, ¿ok? Nosotros en el eje horizontal tenemos la deformación unitaria, que en realidad no debería llamarse deformación unitaria, debería llamarse deformación específica, ¿no? Porque ustedes saben que el término unitario requiere que el módulo sea 1, ¿no? Y no es este el caso. Entonces, bueno, pero así, digamos, se trabaja en los cursos y así lo vamos, y las gráficas generales también se presentan de esa manera y así lo vamos a mantener, ¿ok? Entonces, en el eje vertical tenemos el esfuerzo de compresión. Casi se cae. Y este esfuerzo de compresión se aplica a la probeta y listo, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros ya tenemos que esta probeta de concreto falló en ese punto. ¿Y por qué estamos viendo esto? ¿Por qué hablamos de concreto si nuestro material es el suelo? Porque nosotros debemos de identificar que en el caso del concreto, por ejemplo, ¿no? El concreto va a fallar por compresión, ¿ok? Entonces yo tengo esta gráfica aquí,
¿no? Aquí esta última, por ejemplo, y falla por compresión. Lo mismo pasa si nosotros analizamos ahora la curva para el acero. La curva para el acero desarrolla una deformación específica unitaria también, ¿no? Y en el caso del acero, nosotros podemos ensayarlo a compresión o tracción. Sin embargo, como en la mayoría de nuestros proyectos, el acero va a trabajar principalmente a tracción, nosotros realizamos un ensayo a tracción, donde tenemos una gráfica más o menos como la que se presenta aquí, ¿sí? Entonces tenemos aquí esta fase de endurecimiento, ¿no? Hasta que finalmente la varilla también falle, ¿no? Entonces serían estas dos curvas características, ¿ok? Vamos a poner aquí a la curva, ¿no? Tenemos dos curvas características, ¿ok? En ambos casos, tanto para el concreto como para el acero, nosotros estamos viendo que estos materiales están fallando para un solo tipo de, de condición, de solicitación. El concreto falla a compresión y el acero falla por tracción. Entonces la pregunta sería, ¿y el suelo cómo falla? ¿No? ¿Qué pasa con el suelo en ese caso? Entonces lo que nosotros podemos decir, ¿sí? Y demostrar es que el suelo va a fallar por una combinación de esfuerzo normal y esfuerzo cortante. ¿Ok? Entonces no falla por una única solicitación, falla por una combinación de condiciones. ¿Ok? Por una combinación de esfuerzo normal y esfuerzo cortante. Y esa es la principal diferencia que nosotros debemos reconocer al trabajar con suelo. ¿Sí? Y debemos de tener esto bastante presente a la hora de hacer los análisis, no solo numéricos, ¿no? Cualitativos también. Por ejemplo, cuando analicemos las fallas en cimentaciones. Ahora, si ya hemos visto la curva del concreto y hemos visto la curva del acero, entonces, ¿cuál es la curva que representa la falla del suelo? Entonces, vamos a venir por acá y vamos a escribir lo que acabamos de decir, ¿no? Para tenerlo en cuenta. El suelo va a fallar por una combinación de esfuerzo normal y esfuerzo cortante. ¿Sí? Esa es la principal diferencia que nosotros debemos de analizar cuando trabajamos con suelo. ¿Sí? ¿Y cuál es la curva, no? ¿Cuál es la curva que nos dice cómo falla el suelo? Nosotros vamos a tener una curva que va a tener los siguientes ejes. Por un lado va a estar el esfuerzo normal y por otro lado va a estar el esfuerzo cortante, ¿no? El esfuerzo cortante va a estar por acá, el tau, y el esfuerzo normal va a estar por aquí, sigma, ¿ok? Y el suelo falla por una combinación de estos dos y la curva que desarrolla es más o menos así. A esto se le conoce como envolvente de falla. ¿Ok? El envolvente de falla y es una curva. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es una curva. ¿De acuerdo? No es una recta. ¿De acuerdo? Es una curva. Y esa gráfica nos representa el comportamiento real del terreno. Entonces, la envolvente de falla representa el comportamiento real del suelo. ¿De acuerdo? Pero
¿no? Ese comportamiento real del suelo nos llevaría, para tener una curva de esas, nos llevaría a desarrollar ensayos de laboratorio y campo bastante complejos, ¿ok? Y en ingeniería, de manera general, nosotros buscamos siempre dar soluciones más prácticas, ¿no? Nosotros tenemos varias simplificaciones, ¿sí? Que nos ayudan en los cálculos, ¿no? Eh, en física, química, por ejemplo, nosotros usamos 5, 6 decimales tal vez, ¿no? Aquí nosotros buscamos resultados rápidos, prácticos, pero sin alejarnos de la realidad. Entonces, imagínense buscar ensayos de campo, de laboratorio que nos ayuden a definir una curva. Sería complicado y bastante tedioso, ¿ok? Por eso se utiliza una simplificación. ¿Y cuál es esa simplificación? Nosotros, ay, que se cierra esto. Nosotros simplificamos esta curva a través de una recta. Vamos a ponerla en color azul. ¿Ok? Una recta que más o menos va a tener algo así. Vamos a llamar esta recta aquí. Por acá. ¿Ya? Y esa recta, ¿sí? Y esa recta es conocida como el criterio de falla de Moore-Coulomb. Criterio de falla de Moore y Coulomb. ¿Ok? Y es una recta. ¿De acuerdo? Entonces, el comportamiento real del suelo se desarrolla a través de una curva, pero nosotros hacemos la simplificación a través de esta recta. ¿De acuerdo? Es más fácil obtener la ecuación de una recta que la ecuación de esa curva. Y la ecuación de esa recta, ¿sí? Es una ecuación que tal vez ustedes ya han visto en otro curso anterior, ¿no? En donde tau es igual a C más phi, más sigma tangente de phi. ¿Ok? Esa es la recta que representa el criterio de falla de Moore-Coulomb. ¿Y dónde está C y dónde está phi? C corresponde a este valor. ¿Ok? Y phi es la inclinación de esta recta. Y C corresponde al parámetro de cohesión y phi corresponde al ángulo de fricción. Y ambos, ¿no? Ambos son los parámetros de resistencia del suelo. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algo que tenga que repetir? Normal, ¿cómo vamos? Para poder encontrar entonces estos parámetros de resistencia, ¿cuál intersección, Rodrigo? Parte del eje tau, sí. Parte del eje vertical tau. Si a eso te refieres. No. No. Esa es una simplificación, ¿ok? Puede que esté por arriba, por abajo de la envolvente de falla. ¿Sí? En ese caso no hay una relación directa entre la curva y esa recta. Que yo te diga, está por arriba de la curva o por abajo. No. Yo voy a representar esta
este comportamiento del suelo a través de esta recta, porque para que yo tenga ensayos que me permitan analizar la curva es bastante complicado. Y ahí justamente va lo que les mencionaba por aquí. Para poder encontrar los parámetros de resistencia, nosotros necesitamos realizar ensayos de laboratorio. De laboratorio y campo, pero ahorita nos vamos a centrar en los ensayos de laboratorio. A ver, no sé si respondí a tu pregunta, Rodrigo. ¿Sí? Ya. ¿Qué tipos de ensayos nosotros vamos a ver? 3 de manera general. El ensayo de compresión triaxial. Ahorita veo las preguntas. El ensayo de compresión simple. Y el ensayo de corte directo. ¿Ok? Esos 3 ensayos son los que nosotros vamos a analizar. Ah, me estaban dando ahí las respuestas. Así es, esos 3 ensayos. Y bueno, vamos a ver otros de campo también, ¿no? Pero ahorita nos vamos a centrar en los ensayos de laboratorio. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí ahora tenemos lo siguiente. Hemos dicho que el suelo falla por una combinación, ¿no? Aquí le vamos a poner, por si no me acuerdo, ¿no? Esfuerzo normal. Y este de aquí es el esfuerzo cortante. ¿Ok? Vamos a ponerlo un poquito para acá. El tau. Ya. Para no apretarlo tanto. Esfuerzo cortante. ¿De acuerdo? Entonces, hemos dicho que el suelo falla por una combinación de esfuerzo normal y esfuerzo cortante. El comportamiento real del suelo se desarrolla como una curva que lleva el nombre de envolvente de falla y que por simplicidad trabajamos con una recta que lleva por nombre criterio de falla de Moore-Cole. Al encontrar esta recta, ¿no? Nosotros vamos a tener que definir la ubicación de la misma y para eso necesitamos la pendiente, ¿no? Que se da con el ángulo de inclinación y el intercepto con el eje, ¿cierto? Que corresponde al parámetro de cohesión. Y esos 2 parámetros los obtenemos trabajando ensayos de laboratorio, ¿sí? En campo también vamos a también medir, ¿sí? Hay ensayos de corte directo a gran escala que vamos a mencionar más adelante, ¿ok? Entonces, ¿para qué nos sirve esta curva, ¿sí? Para recordar algunos conceptos que tienen aplicación práctica, ¿ok? Los conceptos que nosotros vemos y las simplificaciones que nosotros hacemos, ¿ok? Tienen una base teórica, ¿sí? Ejemplo, cuando nosotros veíamos en suelos para aplicar la teoría de Boussinesq, nosotros simplificábamos y utilizábamos la teoría de la elasticidad, donde decíamos que el suelo era homogéneo, isótropo, linealmente elástico, etcétera, ¿no? Y nosotros sabemos que el suelo no es así, pero, ¿no? Adoptábamos esas simplificaciones para poder utilizar las fórmulas de Boussinesq, por ejemplo. Igual, Terzaghi, ¿no? También es válida en la parte de consolidación la teoría de la elasticidad, ¿sí? De la misma manera, aquí, pero nosotros siempre debemos de tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál es lo real? Y en este caso, lo real es que el suelo, cuando falla, desarrolla una curva, ¿sí? Pero, por simplicidad,
nosotros aplicamos y lo simplificamos para una recta. ¿De acuerdo? Entonces, veamos aquí. Si bien nosotros tenemos que hacer estos ensayos de laboratorio, ¿no? Nosotros lo primero que debemos de conocer es la condición en la que el suelo se encuentra en campo, ¿sí? Porque estos ensayos de laboratorio nos permiten reflejar esas condiciones, ¿de acuerdo? Entonces veamos un ejemplo. Supongamos, ¿no? Vamos a poner por aquí ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos por aquí nuestro nivel de superficie y tenemos 3 puntos a profundidad. Tenemos por aquí el punto A, tenemos por aquí el punto B y tenemos por aquí el punto C. Vamos a ponerle así. A, con rojo no, vamos a ponerle con este. Vamos a poner A, vamos a ponerle a este B y vamos a ponerle a este C. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa, sí? O cómo calculo el esfuerzo en A. Supongamos que vamos a asumir, ¿sí? Vamos a asumir que este es un mismo estrato, ¿ok? Entonces aquí hay un gamma del estrato. ¿De acuerdo? Nosotros hemos dicho, ¿sí? Que el suelo falla a través de, o más bien, por la combinación de esfuerzo normal y esfuerzo cortante. ¿Cómo encuentro el esfuerzo normal, este esfuerzo vertical? Para el caso genérico. ¿A qué es igual el esfuerzo normal? Lo vimos en la clase anterior. Así es, gamma por H. Peso específico por la altura o peso específico por la profundidad, ¿no? Como lo hayas visto. Este es el esfuerzo vertical o esfuerzo normal. Esfuerzo normal. Vamos a ponerlo abajo porque tiene varios nombres. Ahí en las nomenclaturas y en los libros también lo van a encontrar de esa manera. Es esfuerzo normal. Esfuerzo vertical. O esfuerzo de confinamiento. También tiene esos nombres. Confinamiento. El gamma es el peso específico. Y el H corresponde a la profundidad. ¿Ok? Muy bien, entonces si yo encuentro aquí, yo voy a tener gamma por H hasta A, gamma por H2 hasta B, gamma por H3 hasta C. El esfuerzo en A, el esfuerzo en B y el esfuerzo en C. ¿Dónde es mayor este esfuerzo? ¿Cuál es la relación en este esfuerzo? Así es, en C, ¿no? El esfuerzo en C es mayor que en B y el esfuerzo en B es mayor que en A, ¿cierto? Quiere decir entonces que si yo quiero relacionar este esfuerzo normal, ¿no? Supongamos, nuevamente vamos a hacer el gráfico aquí. Yo tengo el esfuerzo normal aquí. Y tengo el tau aquí. Y tengo la curva. Vamos a poner aquí esta curva. La envolvente de falla real, digamos, ¿no? Nosotros vamos, bueno, ahí está un poco curvita, vamos a hacerla más larguita. Así, ¿no? Ya, por ahí. Entonces, si yo quiero ubicar aquí, si yo ubico mi esfuerzo en A,
que es menor que mi esfuerzo en B y que es menor que mi esfuerzo en C, yo voy a tener relacionado a cada uno de esos esfuerzos un tau, ¿verdad? Supongamos un tau por aquí, supongamos un tau por acá, supongamos un tau por aquí arriba. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a tener por aquí un tau 1, un tau 2 y un tau 3. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo así para que no se vea tan... Ups, está feo. Ya. ¿No? De esa manera, entonces, nosotros tenemos los esfuerzos normales combinados con el esfuerzo cortante y de esa manera el suelo falla. ¿Ok? Ahora bien, yo hago la simplificación y analizo una recta. ¿Sí? Entonces, si ustedes fueran, ¿no? Si ustedes fueran a, por ejemplo, a apoyar la zapata de su vivienda, ¿en qué punto lo apoyarían? ¿En el A, en el B o en el C? ¿Por qué? Rodrigo dice depende. ¿De qué depende? ¿Y por qué C? Los que opinaron C. Ya. Depende de dónde está el nivel freático. Sí, bueno, vamos a considerar por ahora que no hay nivel freático. No debemos de llegar al límite, pero en los tres casos está ya en la falla, ¿no? Porque esa es la envolvente de falla, o sea, el suelo en ese punto ya falló. En cualquier punto ya falló. Pero, como dice ahí su compañero, ¿no? En C yo tengo tanto un esfuerzo normal mayor, pero que me genera un esfuerzo cortante, o sea, una resistencia al esfuerzo cortante mayor también. ¿Cierto? Entonces, ¿qué podemos decir así ahorita? Nosotros vamos a centrarnos, ¿sí? Antes de formular una conclusión, nosotros podemos decir, o ya lo podemos decir así viendo esta gráfica, ¿no? Yo puedo decir que un suelo sometido a un esfuerzo normal, o sea, a una presión de confinamiento mayor, ¿de acuerdo? Puede soportar un mayor esfuerzo cortante. ¿Está bien esa conclusión? ¿Están de acuerdo con la conclusión que acabo de mencionar? Así es, tiene un mayor esfuerzo cortante, ¿no? Aquí. Repito, o lo escribimos en todo caso, para que quede mejor planteado. Nosotros podemos decir aquí, de la gráfica se observa que, a ver cómo lo podemos redactar bien, que un suelo sometido a una mayor presión
de confinamiento, o sea, esfuerzo normal, podrá soportar, ¿no? Podrá soportar, vamos a ponerlo abajo, un mayor esfuerzo cortante. ¿Sí? ¿Le encuentran el sentido a lo que acabo de mencionar? Tienen que creer, ¿no? Se entiende, ¿verdad? Se observa, ¿sí? A una mayor presión de confinamiento, yo tengo un mayor esfuerzo cortante. ¿De acuerdo? Ahora, yo les pongo el siguiente escenario. Supongamos que estamos, no sé, en el jardín central de la universidad, de cualquier sede, y tengo un tipo de suelo, ¿sí? En una profundidad bastante grande. Y hago una excavación de 10 metros, ¿sí? Vamos a decir que se trate de una grava ligeramente limosa, tal vez, ¿sí? Tenemos la misma clasificación en todo el lugar, la misma distribución granulométrica, etcétera. Ese suelo tendrá el mismo ángulo de fricción y la misma cohesión. En un mismo tipo de suelo, ¿se tendrán los mismos parámetros? No, dice Eduardo. ¿Por qué no, Eduardo? Sí, dice Pedro. Ajá. Muy buena respuesta, Jordan. Depende del esfuerzo normal. Eso es lo que nosotros trabajamos a modo de simplificación, José. Nosotros trabajamos considerando los parámetros, considerándolos como que son válidos para un tipo de suelo. Pero lo que estamos observando de acuerdo a esa gráfica es que esos parámetros van a depender del esfuerzo normal aplicado. Vamos a hacer el ejemplo o vamos a desarrollarlo mejor. Nosotros tenemos esta gráfica aquí, ¿no es cierto? Vamos a copiar esta gráfica y vamos a tratar de hacerla en esta misma gráfica para no cambiar el sentido. Vamos a agrandar. ¿Ok? Vamos a... Bueno, no tanto. Ya, ahí. Si yo hago esta gráfica 3 veces, aquí, hoy creo que lo hice varias veces. Si yo hago aquí la gráfica 3 veces, y en la primera borro estas de aquí y dejo solo A, y en la segunda, ay, bueno, no voy a poder hacer eso. Lleve la curva también, espera. Vamos a... Y yo aquí ahora borro solamente la, dejo solamente el B. Y dejo solamente el... En cada uno voy a dejar 1. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Y solo vamos a dejar esto. El C. Hemos dicho que nosotros podemos simplificar esto a través de una recta, ¿cierto? A través del criterio de falla de Mohr-Coulomb. Así es, ¿no? Nosotros vamos a, por ejemplo, por aquí,
si yo quiero que mi recta pase por ese punto, ¿no? Yo voy a tener una recta así. Por aquí tendré, tal vez, ¿no? Aquí un poco más así, ¿no? Vamos a ver. Diferentes, así es. Por aquí tendré algo así. Por aquí tendré algo así. Y por aquí tendré también algo así, ¿no? Entonces yo voy a tener aquí una recta 1, una recta 2 y una recta 3, ¿cierto? Para cada caso. Y por aquí tendré un C1 y un Φ1. Aquí tendré un C2 y un Φ2. Y por aquí tendré un Φ3 y un C3. ¿Qué es lo que vamos a ver al final? ¿No? Tenemos el mismo suelo, con la misma clasificación SUX, como hemos dicho, con la misma distribución granulométrica, etcétera. Sin embargo, ¿no? Digamos que A está a 2 metros, B está a 6 metros y C a 10 metros. Entonces voy a tener valores distintos. Los parámetros de resistencia son distintos. ¿Cuál de los tres valores de la curva es mayor? ¿Cuál de las cohesiones es mayor? Para el caso C, ¿no es cierto? En la recta 3. ¿De acuerdo? ¿Y cuál será el ángulo de fricción mayor? En la 1. Exacto. Es el mismo suelo, ¿sí? Pero como yo he encontrado o he ensayado muestras a profundidades distintas, la cohesión que me ha dado también son valores distintos, ¿no? Y para el ángulo de fricción, lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente, ¿ya? De repente nosotros hemos escuchado en mecánica de suelos y tal vez lo hemos analizado de alguna forma, en que la cohesión y el ángulo de fricción son parámetros intrínsecos al suelo. Es algo con lo que nosotros trabajamos para simplificar, pero no son valores intrínsecos al suelo. No son valores constantes, no son valores invariables. Depende de la presión de confinamiento. No son directamente proporcionales ni con la profundidad ni entre ellos mismos. ¿Ok? La cohesión depende de la presión de confinamiento. En cierta manera sí, pero no es directamente proporcional. ¿Ok? Entonces, ese volumen, ¿no? De suelo que nosotros analizamos, por ejemplo, a esta profundidad A, ¿no? Está sometida a una presión, ¿sí? Viene a ser todo el peso de la columna de suelo encima de A. Y esa columna, ¿no? Ese valor de confinamiento, ¿sí? De presión de confinamiento, es distinta a la del punto C, ¿sí? En el punto C el suelo está más comprimido, ¿sí? Es mucho más difícil lograr que las partículas que se encuentran al interior de esa masa de suelo se deslicen respecto a la otra. Y esa dificultad en que se deslicen se traduce en una resistencia al esfuerzo cortante mayor. No sé si me deja entender. Me comenta. No sé qué número es ese, Nayeli. De nuevo, repito. A ver, si nosotros analizamos, ¿sí? Nosotros analizamos la columna de suelo A está cercana a la superficie.
Y el esfuerzo, la presión de confinamiento, o sea, este puntito A está confinado por esta columna de suelo, ¿cierto? Significa, ¿sí?, que nosotros hemos dicho que conforme la profundidad, este valor aumenta, ¿verdad? Entonces significa que esta columnita de suelo A está ejerciendo una presión de confinamiento menor. Las partículas no están tan confinadas a esta profundidad A. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? La columna de suelo que ejerce presión en A es pequeña, ¿ok? Pero en C yo tengo una presión de confinamiento mayor. La columna de suelo que ejerce presión en C es mayor. Entonces, para que las partículas que se encuentran en esta profundidad C se muevan, ¿sí?, es bastante difícil porque están más confinadas, ¿no? Tienen toda una columna encima. Entonces, para que esas partículas se deslicen unas entre otras, es más difícil. Y esa dificultad en el deslizamiento entre partículas es lo que nosotros llamamos de esfuerzo cortante, ¿no? Cuanto mayor la dificultad, significa que tengo un esfuerzo cortante mayor. Eso es lo que me traduce aquí esta gráfica, ¿no? Con un esfuerzo de confinamiento mayor, yo tengo un esfuerzo cortante mayor también. ¿Me deja entender ahora? ¿Sí? A ver. Más confinado significa que tiene un esfuerzo de confinamiento mayor. La condición del suelo, y ahí estamos un poco confundiendo los términos, ¿ok? Más consolidado no es lo mismo que más denso, ¿ya? Partiendo por ahí. Vamos a desdoblar eso de ahí. Cuando nosotros hablamos de la condición del suelo, nosotros estamos hablando de si se encuentra denso, muy denso, ¿no? Medianamente suelto, suelto. Esa es la condición del suelo, ¿ya? En esta condición, en el punto C, esta presión que ejerce aquí arriba de esa columna de suelo es mayor. O sea, las partículas están todas apretaditas, ¿sí? Unas entre otras. ¿De acuerdo? Ahora, si es más denso, no lo sé, porque para medir la condición del suelo respecto a su densidad, necesito conocer la densidad relativa. ¿Sí? ¿Quedó claro, José? Listo. Y lo de consolidado, ¿no? Sí también está referido a que ha soportado esfuerzos de preconsolidación. Ahí sí, ¿no? Ya ha soportado un esfuerzo, ya tiene una columna de suelo aquí, ¿sí? Y puede ser, dependiendo, no sé, porque no hemos establecido qué tipo de estrato es, si es un suelo fino o un suelo granular. Entonces tampoco podemos decir si está más consolidado. ¿De acuerdo? Ahorita solamente concentrémonos en los esfuerzos, en reconocer el esfuerzo. Tal vez, ¿no? Yo he puesto ahí los 3 nombres, ¿ok? Yo puedo decir también que de la gráfica se observa que para un mayor esfuerzo vertical, ¿no? El esfuerzo cortante también será mayor, ¿de acuerdo? Entonces ahora estamos hablando únicamente de esfuerzos. Y los esfuerzos normal, vertical y de confinamiento es la columna de suelo que ejerce presión en un determinado punto de un estrato de suelo, que no sé qué tipo de suelo es, pero tiene un peso específico conocido. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna otra duda. ¿Quedó claro esta parte?
Sí, profesora. Ok. Entonces, bien. ¿Cómo definimos esa recta? Hemos dicho que con ensayos de laboratorio, ¿cierto? Entonces, si yo quiero definir, por ejemplo, esta recta 1, ¿sí? Yo voy a tener que hacer 3 ensayos, ¿sí? Necesito 3 muestras, ¿sí? Necesito 3 muestras en A para definir la presión de confinamiento en A, 3 muestras en B y 3 muestras en C. ¿Por qué? ¿Cómo definimos una recta? Nosotros, geométricamente, ¿cómo definimos una recta? ¿Cómo se define una recta geométricamente? Con 2 puntos. Con 2 puntos, un punto y con la pendiente, exacto, Jordan, sí. Con puntos colineales, correcto. Geométricamente es lo mínimo que necesitamos, ¿no? 2 puntos de paso. Sin embargo, ¿sí? En los ensayos de laboratorio que nosotros vamos a analizar, nosotros necesitamos definir la recta, que es el criterio de falla de Mohr-Coulomb, y vamos a necesitar sí o sí 3 puntos, como mínimo. ¿Ok? 3 puntos como mínimo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero analizar esta recta aquí, vamos a copiarla por acá. Ok. Vamos a achicarla un poquito porque ya no la necesitamos tan grande. Pero supongamos, ¿ok? A ver, ¿cómo le ponemos aquí? Para definir esta recta, ¿sí? Yo voy a necesitar 3 puntos. Vamos a borrar esta. Vamos a tratar de borrar esta curva para que solo nos quede la recta. A ver. Si se puede. Listo. Nosotros vamos a necesitar entonces, para definir la recta, vamos a escribirlo aquí para que lo recordemos. Para definir la recta, o sea, el criterio de falla de Mohr-Coulomb, necesito sí o sí 3 puntos como mínimo, o sea, 3 muestras en un mismo punto. ¿Ok? Muy bien, entonces significa que yo voy a tener aquí 3 puntitos. Vamos a sacar y vamos a... Ay, perdón. Ahora sí, aquí. Vamos a tener por aquí, por acá y por acá. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tener 3 puntos del ensayo. Eso yo lo llevo a una hoja de cálculo por regresión, ¿no? Puedo obtener una recta y luego obtener parámetros C y Phi. Profesora, ¿por qué esos 3 puntos no están dentro de la recta? ¿Qué me respondería? Así es, ¿no? Porque en verdad esos puntos representan la envolvente. Nosotros estamos simplificándolo a una recta, ¿ok? Entonces el comportamiento real son esos 3 puntitos, ¿sí? Muy bien, entonces quedó claro. Entonces, ¿qué vamos a tener? 3 muestras, 3 puntos, una recta, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna otra duda?
La verdad está recta, ¿sí? Nosotros en nuestros ensayos de laboratorio, vamos a poner aquí el sigma que nos faltó. En los ensayos de laboratorio nosotros vamos a obtener dos parámetros que ustedes ya conocen. Siempre son 3, así es, como mínimo. Van a ver que en este curso 3 es un número mágico. En los ensayos de laboratorio nosotros vamos a obtener sigma 3 y sigma 1. No es por eso. No es por eso. ¿Quién es sigma 3? Ustedes ya lo conocen de su curso de mecánica. ¿Quién es sigma 3? El esfuerzo principal. ¿Cuál? Los dos son esfuerzos principales. No, a ver, voy a poner aquí. Si yo tengo sigma y tau y tengo un círculo de Mohr que ustedes ya conocen, ¿no? ¿Cuál es cuál? El principal menor, correcto, sigma 3, o sea, está por aquí. Y el esfuerzo principal mayor, o sea, sigma 1, ¿cierto? Para poder dibujar un círculo de Mohr, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Qué representa el círculo de Mohr? Ese es de su curso anterior. Nope. ¿Cuál es la definición del círculo de Mohr? ¿Es la representación gráfica de qué? Ya. No sé si máximos, porque tienes mayor y menor. Exacto, Lenin. Muy bien. El círculo de Mohr, ¿no? Es la representación gráfica. Vamos a ponerlo aquí mejor así, más rápido. Es la representación gráfica de estados de esfuerzo. ¿Sí? Eso ustedes lo han visto, ¿no es cierto? Es la representación gráfica de estados de esfuerzo. ¿Ok? Y es justamente eso lo que nosotros vamos a revisar cuando analicemos nuestros ensayos de laboratorio. ¿Sí? Para nosotros, en este curso lo vamos a ver, no, representa esfuerzos, ¿no? Viene de las fórmulas estas de aquí, que tienes un cubito, un material que está sometido a sigma 1, sigma 3 y sigma 2, ¿no? Pero esto es aquí, digamos, esto es en 3D, ¿no? El sigma 1 por acá. Pero nosotros hacemos que el sigma 3 es igual al sigma 2 y podemos trabajar en solamente 2 dimensiones, ¿no? Eso ustedes lo han visto en el curso anterior, de mecánica de materiales probablemente. Entonces, eso de ahí, aquí a nosotros nos interesa, ¿no? Los estados de esfuerzos, ¿de acuerdo? El estado de deformaciones es otra cosa. Las deformaciones son otras, ¿ok?
Eso ya es cuando lo analizas desde el punto de vista de la compresibilidad, ¿no? Cuando le aplicas esfuerzos, disminuye en la vertical, se amplía en la horizontal y ahí puedes definir los esfuerzos también, ¿ok? Pero a nosotros nos interesa la representación de los estados de esfuerzos sigma 3 y sigma 1. ¿Por qué? Porque para nosotros el sigma 3 es el esfuerzo de confinamiento. ¿Ok? Y el sigma 1 lo vamos a encontrar en los ensayos de laboratorio. A ver, ¿quedó claro esto? ¿Sí? Resumamos nuevamente. Hemos revisado el esfuerzo cortante y hemos visto que como un mismo estrato de suelo puede presentar distintos valores de cohesión y ángulos de fricción, ¿no? Hemos dicho que estos no son intrínsecos al suelo, no son siempre iguales para el mismo tipo de suelo, pero para los cálculos se considera de esa manera. ¿Ok? Bien. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Todo bien? Ok, por ahora todo bien. Listo. Entonces sigamos. A ver. Nosotros hemos mencionado, ¿no? Mencionamos ahí sobre las gráficas, ¿no? Del concreto, del acero, etcétera. Entonces, habíamos dicho, ¿no? Un poco de, vamos a poner así, recordando, nosotros hemos visto que cuando hablábamos del acero, nosotros teníamos una gráfica, voy a resumirla aquí así, o perdón, del concreto, teníamos la deformación por acá y el esfuerzo de compresión por aquí, y la gráfica era algo así, ¿no? Y aquí muere, digamos. Esto era para el concreto. Pero, ¿cuál es la gráfica de esfuerzo de formación del suelo? Porque aquí nosotros hemos visto cómo falla el suelo, ¿no? Y tenemos esfuerzo normal, esfuerzo cortante, pero si yo quiero analizar la gráfica de esfuerzo de formación, ¿cuál sería? Para el suelo, ¿no? Nosotros tenemos algo así. Tenemos un poco por aquí, así. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que nos alcance los textos. O lo que quiero escribir al menos. A ver. Creo que así está bien. Ya. Entonces, tenemos aquí el tau. Y por aquí, nosotros vamos a tener algo conocido como deformación cortante. Y este de aquí era, bueno, esa deformación unitaria que habíamos visto, ¿no? Entonces, ¿cómo se da en este caso estas gráficas? Nosotros vamos a tener una gráfica de este tipo. Ahí, salió feo. Vamos a llevar esto por aquí así. Y luego de aquí le vamos a sacar una curvita así. Ay, mejor lo voy a hacer de una vez. Sí. Algo así. Pero esto no va para arriba, sino va para abajo. Vamos a borrar esta última partecita. Ya. Algo así. ¿Ok? El suelo tiene aquí un tau máximo.
que corresponde a lo que se conoce como resistencia pico. Porque el suelo no falla así de solito, ¿no? Falla, ¿sí? Pero mantiene después una cierta resistencia, ¿ok? A diferencia del concreto, donde nosotros estudiamos la deformación unitaria, específica, lineal y el esfuerzo de compresión, en el suelo nos importa la deformación cortante y el esfuerzo cortante, y el gráfico no es homogéneo. Va a depender mucho de la condición del suelo, de la densidad relativa que tiene en el caso de las gravas y las arenas, ¿no? Si hablamos de arcillas, si hablamos de limos, ¿no? Va a depender de la consistencia relativa, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nosotros, ¿sí? Vamos a tener esa resistencia a pico y ¿no? El suelo falla y va a tener por aquí una resistencia residual. ¿Ok? Esta gráfica, la vamos a poner por aquí, es para cuando los suelos granulares densos. ¿Ok? Densos. Cuando es un suelo granular suelto, la gráfica es más o menos así. Ay, espérate. Tenemos que juntarlo por aquí abajo. Ah, no. Ya. Aquí es un suelo granular suelto. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿no? Los suelos densos tienen una pendiente más pronunciada por acá. ¿Dónde está mi manito? Aquí. Tiene una pendiente más pronunciada por aquí. Por lo tanto, tiene una mayor rigidez, ¿no? Al corte, ¿sí? Como hemos visto. La pendiente de esta gráfica, ¿sí? La pendiente de esta gráfica nos define la rigidez, el módulo de rigidez del suelo, ¿ok? En el caso del concreto, ¿sí? ¿Qué pendiente es esta? La pendiente define quién. El E, ¿no? El módulo de Yohn o elasticidad. En el caso de los suelos, a nosotros nos interesa el módulo de corte o módulo de rigidez. Módulo de rigidez. MR. ¿Ok? Y todos los ensayos están justamente enfocados en conocer este módulo, que proviene de la pendiente de esta gráfica. Ahora, observando la gráfica de los suelos sueltos, ¿no? Vamos a ponerle por aquí. Observando la gráfica de los suelos sueltos, la pendiente es menor, la curva es achatada, más echadita, ¿no? En un suelo suelto, conforme voy aplicando el esfuerzo, el suelo se va deformando por corte, ¿sí? Ojo que esta deformación, ¿sí? Se expresa en porcentaje, ¿ya? Y luego entonces el suelo se va deformando, ¿dónde está? Aquí. Hasta alcanzar un esfuerzo máximo y luego no será más capaz de resistir, ¿no? Llega a ese valor máximo y listo, ¿ok? En los suelos densos, no. Yo voy a alcanzar un valor máximo, esta resistencia pico, ¿no? Y voy a tener luego una resistencia residual. Significa que voy a esforzar al suelo y este se va a ir deformando, ¿no? Hasta que alcanza este máximo, ¿sí? Y luego de repente después me puede ofrecer una cierta resistencia menor,
¿no? Ocurre aquí la deformación, ¿no? Y se queda con una resistencia menor constante en el tiempo. No llega a cero esta resistencia residual. A diferencia de las probetas de concreto en las que se tritura, ¿no? Ya no tengo resistencia, en el suelo no ocurre eso. El suelo falla, ¿sí? El suelo denso, ¿no? Falla, pero mantiene una resistencia menor. Y a esa resistencia se le conoce como resistencia residual. Ojo que esos términos, ¿no? Y esos conceptos aplica para suelos densos, gravas o arenas. En el caso de que estén sueltos, ahí sí solo tenemos resistencia máxima. ¿Ok? No sé si hasta aquí me dejé entender. Me comentan. ¿Qué es lo que podemos concluir de esta gráfica que acabo de mencionar? Básicamente lo siguiente. Cuando los suelos son densos, o sea, bien graduados, o están bien graduados, ¿no? Porque su índice de vacíos es menor, su resistencia también será mayor. ¿Ok? Ahora bien, nosotros hemos visto ahí falla, ¿no? La gráfica, etcétera, pero, ¿no? ¿Cómo falla, por ejemplo? ¿Cuál es la falla en las cimentaciones? ¿Cómo se produce la falla por corte en una cimentación? Si yo tengo aquí mi zapatita, que ya veíamos en la clase anterior, ¿no? Todos sus nombres. Aquí está mi nivel de superficie, mi nivel de fondo de zapata o nivel de cimentación, mi DF por acá. ¿No? Vamos a poner aquí nivel de superficie, nivel de cimentación, DF, B, ¿no? Y yo tengo una carga aquí que se distribuye a través del área, ¿no? Y yo voy aumentando, voy cargando esta zapata, ¿no? Con más y más y más carga. Esta masa de suelo, ¿sí? Bien, cuando yo agrego, aumento, aumento y aumento en las cargas, el suelo, ¿no? Va a llegar a su resistencia máxima y va a fallar de esta manera. Se va a voltear para este o para el otro sentido. Vamos a dejarlo en este sentido nada más. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Esta masa de suelo que está aquí dentro, ¿sí? Esta masa de suelo que está aquí, se encuentra encima, ¿no? De esta falla, va a movilizarse hacia arriba, ¿no? Entonces, este suelo, ¿sí? Se va a levantar, ¿de acuerdo? Porque todo esto va a subir, o sea, voy a tener algo así, ¿no? Obviamente el suelo ofrece una resistencia, ¿no? Pero cuando esta se ve vencida, ¿no? Esta de aquí es la oposición del suelo. Cuando esta se ve vencida, el suelo va a fallar, ¿no? Este de aquí es el cortante aplicado. Cortante aplicado. ¿Ok? Entonces,
este esfuerzo cortante debido a esta carga que voy aumentando, va aumentando. El suelo ofrece una oposición, pero llega en cierto momento, ¿no? En que el esfuerzo aplicado es mayor al que resiste el suelo y en ese caso el suelo falla, ¿sí? Y falla de esa manera. Y ojo, vamos a ver aquí que cuanto mejor sea la condición de este suelo, ¿no? O sea, más denso, más difícil será que se mueva, ¿cierto? Entonces ahí vemos la importancia, ¿sí? De la condición del suelo y de la relación de vacíos interna del suelo. Vamos a poner aquí para que no salga de la nada. Esa es la gráfica. ¿De acuerdo? No sé si quedó claro hasta aquí. A ver, me comentan si tienen alguna duda. Si hay algo que no quedó claro, lo repetimos, no hay ningún problema. Sí, adelante. Profesor, Lenny. entonces, cuando el suelo se encuentra suelto, presenta una menor resistencia, ¿no? Cuando es denso, Así es. una mayor, ¿no? Así es. Ok. Cuando el suelo está suelto, ¿no? Y yo le aplico esta carga de la superficie, de la estructura, ¿no? Y se distribuye aquí en esta área de la cimentación. Si el suelo está suelto, se mueve más rápido, o sea, tiene una resistencia menor. Correcto. Ok, profesor, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda? Un suelo suelto. Bueno, revisamos la clase de ayer, que un suelo tiene, ¿no? Un suelo granular, se define su condición de acuerdo a los parámetros de la densidad relativa, ¿no? Cuando a ver, no sé si tengo por aquí. Déjame chequear. Ah, sí, creo que la tengo. A ver. Ustedes, de su curso anterior, cuando veían relaciones gravimétricas y volumétricas, o en todo caso, algunos docentes también lo revisan cuando están viendo la parte de compactación y hablan sobre el índice de vacíos y sobre la densidad relativa específicamente. A ver, creo que lo tengo aquí. Sí, vamos a ver. Nosotros tenemos estos cuadritos. Tenemos aquí esta fórmula que corresponde a la densidad relativa. Y tenemos estos cuadritos, ¿no? Que me indica, dependiendo del valor de la densidad relativa, si el suelo está en qué condición, ¿no? Vamos a subir esto un poco por acá para subir esto de aquí también. ¿Ok? Y la consistencia relativa, también la veían en el curso anterior,
que es esta fórmula. Es esta fórmula de aquí. Límite líquido, contenido de humedad, entre índice de plasticidad, etc. Y dependiendo del valor de la consistencia relativa, nosotros analizamos, ¿no? Entonces, cuando se refiere a un suelo suelto, significa que en su densidad relativa está entre 15 y 50%. ¿No? Y la densidad relativa está directamente ligada al índice de vacíos. ¿De acuerdo, Einstein? No sé si respondí tu pregunta. ¿Me comentas? ¿Sí? Muy bien. Eso sería en todo caso. Bien. Entonces, nuevamente para cerrar. El suelo falla por una combinación de esfuerzo normal y esfuerzo cortante. Desarrolla una gráfica que es una curva que representa el envolvente de falla y nosotros realizamos la simplificación a través del criterio de falla de Moore-Coulomb, que es una recta que tiene esa ecuación, ¿no? Tau igual a la cohesión más el esfuerzo de confinamiento, la tangente del ángulo de fricción, en donde la cohesión y el ángulo de fricción son parámetros de resistencia y nosotros vamos a necesitar hacer ensayos de laboratorio triaxial, compresión simple o corte directo para poder obtener esos parámetros. También observamos que estos parámetros C y Phi no son, digamos, invariables o intrínsecos al suelo, a pesar de que los consideramos de esa manera, pero no son así, ¿no? Depende de la presión de confinamiento o del esfuerzo normal que está siendo aplicado, ¿sí? Para definir entonces el criterio de falla de Moore-Coulomb, que es esa recta, ¿no? Nosotros necesitamos sí o sí 3 puntos, ¿sí? Como mínimo 3 puntos. O sea, vamos a necesitar de 3 muestras, ¿no? 3 muestras, 3 puntos, una recta. ¿Ok? De los ensayos de laboratorio, lo que nosotros vamos a obtener también son el sigma 3 y sigma 1, que corresponden al círculo de Moore, que representa que es la representación gráfica de los estados de esfuerzos. ¿Ok? Y además hemos visto que cuando nosotros analizamos el esfuerzo cortante, ¿no? Junto con la deformación cortante, la condición en la que se encuentra el suelo, ¿no? Nos determina si hay una resistencia máxima y una resistencia residual o simplemente una resistencia máxima. Porque en el caso de los suelos granulares densos, ¿no? Nosotros llegamos a una deformación mayor y un esfuerzo cortante pico, una resistencia pico, y luego de eso el suelo mantiene una resistencia residual constante en el tiempo. ¿No? En el caso de los suelos granulares sueltos, ¿no? Aumenta el esfuerzo hasta que falla y queda ahí nomás. Y en el caso de las cimentaciones, como son las zapatas, ¿no? Los suelos, o más bien la zapata falla por cortante, más o menos desarrollando una gráfica de este tipo. Obviamente en el otro sentido es lo mismo, solamente colocamos uno para no poblar el gráfico, ¿no? Y obviamente si el suelo es más denso tendrá una oposición mayor, si el suelo es suelto tendrá una oposición menor y por lo tanto una resistencia al cortante menor. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro hasta aquí, jóvenes?
Ay, perdón, estaba hablando y no. Perdón, estaba hablando y no. Decía que aquí en la unidad 4 está el control de actividades. Tienen 10 minutos para responder esta actividad. Decía que no se preocupen si no ven su nota al final porque está programado para que la visualización de la nota sea el día viernes en la noche. ¿Ok? Así que preocúpense de resolver la actividad y no de estar dándole print a las preguntas para compartir con el compañerito de la otra sección. ¿Ok? Eso sí, concéntrese porque el tiempo es corto y las preguntas tienen varias opciones. ¿De acuerdo? Listo, entonces lo voy a colocar como disponible y hasta las 17:50, bueno, ya les doy 2 minutos más para que lo desarrollen. ¿Ok? Listo, nos encontramos entonces la próxima semana. Cuídense bastante y revisen el material de clase. Bye. Hasta luego, Miss. Muchas gracias. ¿Me confirman que se puede visualizar? Ah, ya. Y pueden entrar también. Listo, gracias, Yamiel.